Daniel Sapsay, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué decís, José? Bueno, ¿qué sentís cuando lo ves a Vudú Libre? Y me siento un gran fastidio y una sensación de trampa. ¿Trampa de quién? Evidentemente de quienes dieron vuelta a la situación, a mi modo de ver, ilegalmente, porque ya había habido de parte del mismo tribunal una decisión al respecto. Ese mismo tribunal, aunque tenga una composición diferente de uno de los integrantes, no puede volver a decidir en el sentido contrario sobre la misma cuestión. ¿Y por qué sucede? Yo creo que sucede porque evidentemente hay una enorme ideologización en los mismos tribunales. Yo no tengo duda que esas dos juezas tienen un signo político legítimo, más que cumplir con la ley. ¿Y eso cómo incide, digamos, en el cumplimiento de la ley? ¿Cómo la ideología puede perjudicar o no al cumplimiento de la ley? Y porque según a quién se esté juzgando, decido de una manera o de otra. O sea, esa es la ambivalencia. Bueno, desde el momento en que se impuso la sensación de que tiene que haber jueces militantes, como periodistas militantes, actores militantes, todo militante, en la justicia eso es nefasto, porque el juez no está para militar. ¿Quién es el culpable de eso, Daniel? Bueno, yo creo que durante el kirchnerismo se implantó claramente esto. Creo que antes no es que no existiese, pero estaba mucho más tapado y no se lo veía para nada de una manera tan brutal. Pasaron ya muchos años de esa famosa frase en idea, del coloquio de idea. ¿Cómo fue tu día después de esa frase que te inmortalizó con la idea de mostrar el título? Yo creo que ya quedó muy atrás, ya me cuesta recordarlo. Pero sufriste mucho después. Sí, sufrí mucho porque evidentemente no gustó a muchos. Y yo te diría que sobre todo lo sufrí cuando poco después se produce el asesinato de Nisman y me hace una entrevista el corresponsal del Wall Street Journal en la Argentina, lo debes conocer, Tao Turner. Tao Turner, sí, que se fue ahora. Exactamente. Él volvió o se fue a otro medio, bueno, no lo volvió a ver. Pero me entrevista precisamente sobre qué había pasado con Nisman y una cantidad de cosas más, entre las cuales sobre el coloquio de idea. Y bueno, yo hablo precisamente del tema del asesinato de Nisman, que no tenía dudas y explicaba por qué. Y eso apareció en la primera página del Wall Street Journal. Daniel, ¿y qué nos está diciendo, digamos, casos de corrupción tan profundos como puede ser el de los cuadernos de las coimas? Yo creo que tenemos la gran oportunidad que nunca tuvimos de por lo menos aminorar la impunidad. Para mí lo grave no es la corrupción, es la corrupción más impunidad. Entonces ahí no tenemos salida. Creo que se ha planteado por primera vez, y la causa de los cuadernos con mucha fortaleza, la posibilidad realmente de atacar no solo al sector de los políticos, es decir, los corruptos, sino los que corrompen, que son los empresarios, fundamentalmente, e inclusive algunos casos de sindicalistas. Creo que empezamos realmente a ir al hueso del problema, que es un sistema, no es solamente... No es solo una parte, no es solo los políticos. Inclusive jueces, aparecieron jueces y ayer uno nuevo, mezclados con las bandas de delincuentes, del narcotráfico, del tráfico de personas, de trata de personas. ¿Cuán contaminada está nuestra justicia hoy? Y yo creo que sobre todo la justicia penal está muy contaminada. ¿Por qué? ¿Por plata? ¿Por intereses? Yo creo que todo. Es profundamente corrupta. Es decir, cuando uno ve solo un tema estético, que jueces federales en lo penal viven como magnates y uno sabe, pero valederamente, de que eran personas de una clase media y de repente se transforman en millonarios, entonces vemos que son dueños de aras, de mansiones, de estancias, fiestas fastuosas y no pasa nada. Evidentemente la justicia anda mal, porque como nadie actúa. Cuando se ve el caso, por ejemplo, de Canicova Corral, vos recordarás, y la fiesta impresionante en el Tattersall, o sea, como para un millonario, y a la vista de todos. No dan los ingresos, diría la fiesta. No. Daniel, ¿puede volver Cristina? Yo pienso que no, porque me parece que volver a un pasado que para una gran cantidad de argentinos fue nefasto, no pienso que es posible en la Argentina. Yo por lo menos espero que no. ¿Crees que llegamos a las elecciones del año que viene con alguna sorpresa en términos electorales? Nunca se puede saber, sobre todo con una política tan fluida y con los casos que hemos visto en el mundo. El caso Bolsonaro se fabricó en muy poco tiempo, así que no se puede de ninguna manera decir que no.
pero me parece difícil, queda muy poco tiempo. Pensá que la oficialización de las candidaturas para las PASO y demás van a ser a fin de junio, no queda nada, 6 meses. Daniel, a muchos nos cuesta entender la justicia y ver lo que está pasando hoy en la Corte Suprema de Justicia con esa interna feroz. ¿Cuál es tu opinión? No recuerdo una situación tan explícita de interna, realmente no la recuerdo. Me parece que es un pésimo ejemplo, no habla bien de la justicia, no habla bien de la Corte. De alguna manera pareciera que se hubiese politizado, pero que al mismo tiempo hay una rabia muy grande. Es decir, el hecho de haber entronizado a Rosenkrantz en la presidencia, no entiendo muy bien para qué. Que después para llenarle la cara de trompadas. ¿Y es lógico eso desde el máximo tribunal que haya semejante interna? Perdón, la primera parte... No ¿Es lógico que haya semejante interna? No es para nada lógico. Un tribunal, imagínate que es la cabeza de un poder, tiene que ser precisamente un ejemplo de cordialidad, un ejemplo de balance, un ejemplo de equilibrio, y de ninguna manera estos enfrentamientos tan fuertes que llevan a que no se crea tampoco mucho en los fallos, porque no se sabe si fallan de determinada manera, porque realmente lo que fallan es lo que piensan que debe ser conforme a la ley, o que es producto de una interna que lleva a dictar sentencias de ese modo, o votos. ¿Crees que es imprescindible que la justicia cambie de cara al futuro? Sí, yo creo que es fundamental. Lo institucional es fundamental en cualquier país, pero en la Argentina, un país que se ha manejado tan al margen de la ley, para estar dentro de la ley tiene que haber un control importante. ¿El control quién lo lleva? La justicia. ¿Este gobierno es distinto en su relación con la justicia? Me parece que sí, hay una independencia razonablemente buena. Y, por ejemplo, el tema de la investigación de casos de corrupción tan serios, los jueces creo que se animaron porque desde el poder político por lo menos no se han metido. Inclusive que el primo del presidente, que su hermano y que su padre estén cuestionados, que llegan a ser interrogados, en un caso a ser procesados, nunca lo habíamos visto. Estos son hechos absolutamente objetivos. ¿Eso habla bien del gobierno actual? Para mí habla bien, sin duda, porque es un modo de no interferir en la justicia. Nuestra justicia ha sido siempre muy débil, y cuando ha querido realmente ir al hueso, el poder político se ha interpuesto con toda su fortaleza, ¿no? Lo mismo que el fallo de la Corte sea adverso, me refiero a los jubilados. Bueno, habla sin duda de independencia, y no es la primera vez. Pensé el tema de fiscal con las provincias, que fue apenas asumió el nuevo gobierno. Bueno, eso fue un puñetazo. Directo. Directo. El tema de las audiencias públicas necesarias para tarifas. Inclusive el fijar determinadas pautas para la determinación de las tarifas, que no era lo que el Ejecutivo hacía. Bueno, todo eso creo que habla de una independencia que no existía. Me parece que es bueno, no critico a la Corte en ese sentido. Muchas gracias, Daniel. Gracias a vos por invitarme.